que salva. El evangelio que salva. Y te invito a que busquemos 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 7. 1 Corintios 15, del 1 al 7. Ahí lo vas a poder ver en la pantalla también, pero si tenés tu Biblia sería bueno que tal vez veas otra versión y también si querés tomar nota para que la palabra de Dios te hable y la puedas también ir luego meditando, recordando durante la semana. 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 dice: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvos. Por medio de este evangelio serán salvos. Es el evangelio que salva, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro, y luego a los 12. Después se apareció, mira esto lo que dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Tremendo, ¿no? A veces se nos pierde este versículo tan tremendo. Imagínate, Jesús resucitó y es como si se hubiera hecho un congreso, ¿sí? En un salón grande, 500 personas. Ahora va a venir nuestro orador, aquel que murió en una cruz, ha resucitado y se presentó ahí a los 500 a la vez. No fue uno por uno. 500 personas vieron en vivo y en directo a Jesús resucitado. Esto es tremendo. De los cuales muchos viven aún. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo, hay 500 personas que lo vieron y en este momento que estoy escribiendo, muchos de ellos aún están vivos. Vos podés ir a preguntarle y te van a decir, sí, yo estuve en el congreso donde habló Jesús, el resucitado. ¡Qué tremendo! Y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Hermosa palabra. El apóstol Pablo está haciendo una descripción de este evangelio que salva. Estos versículos últimos que acabamos de leer es el evangelio que salva. Hoy es domingo de resurrección. Recordamos ese día en que el diablo, es un día que el diablo quiere que pase desapercibido. El diablo no quiere que pase desapercibido Navidad. Lo único que hace es meterle a un Papá Noel, le mete el espíritu de la Navidad y mete un arbolito por aquí, unas guirnaldas por allá, cosas de que fiesta. Pero al diablo, fíjense que aún los judíos celebran Navidad. Y ellos no creen que Jesús sea el Mesías, pero ya celebran, ya que hay que festejar y comer rico, también ahí celebran, ¿no? Y aún ateos celebran Navidad. Pero Semana Santa, el diablo quiere que pase desapercibido. ¿Qué quiere decir? Quiere que la gente se vaya de mini vacaciones, quieren que coman muchos huevitos, el diablo quiere que se hable de la cruz, pero no se hable de la resurrección. Porque la resurrección es la estocada final, es donde Jesús le hizo jaque mate al diablo. La resurrección es el punto donde el diablo perdió toda esperanza de victoria. Así que el diablo se ocupa que este día pase desapercibido. Pero
es un día que cambió realmente la historia de la humanidad. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y el pueblo dice, verdaderamente ha resucitado. Jesús ha resucitado. Aleluya, la muerte fue vencida y hay salvación para la humanidad. El evangelio significa justamente esto. La palabra evangelio es una palabra prácticamente dicha literalmente del griego. Es una palabra griega que nosotros usamos ya castellanizada, pero es exactamente esa palabra, evangelio, así se pronuncia en griego. Y cuando un griego escucha evangelio, la traducción literal es buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Cuál es esta buena noticia? Que Jesús resucitó. Hay buenas noticias y hoy la iglesia proclama, hay un evangelio que salva. Jesucristo salva. Hay salvación en Jesús. Gloria a Dios. Vamos a proclamarlo. Por eso estamos haciendo las transmisiones en vivo. Por eso nos esforzamos en ir casa por casa, bendiciendo a los niños, bendiciendo a los adultos, porque hay un mensaje, hay una buena noticia que transmitir. Jesús ha resucitado, Él se levantó de los muertos. No estamos predicando una religión, no estamos predicando un dogma, no estamos diciendo portate bien y sé buenito. Estamos diciendo Jesús resucitó de entre los muertos para darte salvación. Aleluya. Aleluya. Y a la luz de este pasaje que leímos, yo quiero enseñarte por qué son buenas noticias para vos. ¿Por qué entre todas las palabras que se podría haber elegido para llamar a la salvación que hay en Cristo, se eligió la palabra evangelio? ¿Por qué se eligió la palabra buenas noticias? Quiero compartir esto con vos. Y lo primero es que el evangelio, estas buenas noticias, justamente se tratan de la muerte y resurrección de Jesús. Las buenas noticias se tratan de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Pablo decide hacer este resumen de en qué consiste el evangelio, lo resumió en estas palabras, pocas palabras nomás. Ahí en el versículo 3 y 4 dice: en primer lugar les he enseñado lo que yo mismo recibí. Ahora va a decir: prepárense, porque les voy a decir cuál es el evangelio. Es lo mismo que yo recibí, ahora se lo transmito a ustedes, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Qué es el evangelio? Es esto: Jesús murió y al tercer día resucitó. El medio evangelio es Jesús murió. Y a veces nos quedamos ahí, ¿no? Jesús murió y hacemos vigilia, o nos entristecemos, o tenemos ahí en una pared a un Jesús clavado, o vamos a las iglesias y ahí está Jesús sufriente. Un momento intenso y real, la mitad del evangelio. Es como que te vienen a decir una buena noticia, y viste que cuando te dan una buena noticia te ponen en contexto, ¿no? Y te dicen: y sabés que estaba en tal lugar, y entonces me encontré con tal persona, y me dijo, acá nos vemos, y dejan ahí en la mitad, pero y te dejan, ¿y qué te dijo? ¿Qué es lo importante? Lo importante no es solamente que Jesús murió, sino que al tercer día resucitó. Este es el evangelio. Pablo no dijo que el evangelio se trataba de prosperidad económica o ausencia de problemas. No dijo: ahora les voy a resumir el evangelio, esto es lo que recibí y se los transmito a ustedes. Si creen en Jesús todo les va a ir bien, nunca van a tener problemas, van a tener mucha plata, se van a poder comprar autos nuevos, van a poder hacer todo lo que quieran. No dijo eso. El resumen del evangelio no es ese. Esas son a veces cosas que vienen por añadidura, como dice la Biblia. No quiere decir que no te puede ir bien económicamente o los problemas se te pueden solucionar, pero no es el evangelio eso. Eso es como lo que viene con el evangelio,
gracia que Dios nos da. Con plata o sin plata hay una buena noticia para vos. Enfermo, sano, hay una buena noticia para vos. Hay una buena noticia y es algo que ya sucedió. La buena noticia no es lo que te va a suceder. La buena noticia es lo que ya te sucedió. Cristo murió por vos y Cristo resucitó para darte salvación. Tampoco dijo que se trataba de rituales y tradiciones que deberíamos aprender. No dijo el apóstol Pablo, ahora les voy a dar la clave de lo que es el evangelio. Tienen que ir todos los domingos a la iglesia, tienen que estar siempre en YouTube a las 9 de la mañana para ver el culto. No dijo Pablo eso. No dijo, bueno, cada vez que pases frente a un lugar santo te tenés que persignar. No dijo eso. No dijo, no tenés que comer carne en toda la cuaresma o cosas por el estilo. No dijo nada de eso el apóstol Pablo. No habló de tradiciones, no habló de rituales. La buena noticia es lo que Él hizo, no lo que vos tenés que hacer. Amén. El poder de este mensaje es tan simple como poderoso. Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y justamente el poder reside en quién es el que murió, también por qué murió y qué sucedió luego. Se resume en esto: quién murió, quién resucitó y las consecuencias, qué sucedió luego. ¿Quién murió? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Quién murió? Jesús. Pero no solamente su nombre. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, es Emmanuel, es Dios hecho hombre, es el Mesías, es el Cristo, es el prometido para la humanidad, aquel que fue profetizado. Por eso el apóstol Pablo dice varias veces, conforme a las Escrituras. Está diciendo que este Jesús que vino no era cualquier persona, era el Mesías, el ungido, era el Cristo, aquel que Dios había prometido. ¿Por qué murió? Ahí dice el pasaje, murió por nuestros pecados. Nuestros pecados son los que nos alejaban de Dios. Jesús al morir pagó nuestra deuda. La Biblia dice que por causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. También dice que la paga del pecado es muerte. Dios es Dios santo y Él no puede convivir con el pecado. Él no puede, en su santidad Él no puede recibir el pecado. Y el pecado que cometimos cada uno de nosotros, porque todos pecamos, nos alejó de la posibilidad de vivir eternamente con Él, con nuestro Creador. Jesús vino a morir en nuestro lugar. Él vino a pagar esa deuda, ese precio. Él vino a santificarnos. Esto es tremendo. ¿Cómo me puedo acercar a Dios santo siendo yo pecador? Imposible. Yo me puedo acercar a través de la obra de Jesús en la cruz, porque esa obra, esa sangre derramada, limpia mis pecados y me santifica. Cuando decimos que te santifica, no quiere decir que sos perfecto, nunca más vas a pecar. Quiere decir que esa santidad que tuvo Jesús, porque Jesús no pecó nunca, Él fue perfecto. Esa santidad de Jesús nos cubre. Es como que nos viste de santidad, nos limpia de todo pecado y eso nos hace aptos para entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió luego? Lo que sucedió luego es que al tercer día Él resucitó, venciendo a la muerte y triunfando sobre todo principado y toda potestad. La resurrección de Cristo es el sello de victoria. Es el punto, como decíamos recién, la estocada final donde el diablo perdió todo poder y toda autoridad. El mensaje del Evangelio es que en Cristo hay perdón y una nueva oportunidad. Ese es el Evangelio. ¡Qué buena noticia! Cristo murió,
Él resucitó, por su llaga fuimos nosotros sanados. Él es el buen pastor y esa resurrección es un llamado: volvete a Dios porque hay perdón para tu vida. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que viviste, no importan tus traumas, no importan tus abandonos, no importan tus malas costumbres, acércate al Jesús perfecto. Porque el evangelio no se trata de tus maldades, el evangelio se trata del perdón de tus maldades, porque se trata de Jesús. Y Él es poderoso para perdonar. Lo segundo que te quiero decir es que seremos salvos si retenemos la palabra. Seremos salvos si retenemos la palabra. Ahí en el versículo 2 de 1 Corintios 15 dice: por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando, pone una condición ahí, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Fíjense, hay una palabra clave luego de siempre y cuando. Dice siempre y cuando retengan. Ahí la palabra clave es retengan. Si yo logro retener la palabra que me ha sido enseñada, entonces voy a ser salvo. ¿Lo ven o no? Dice, ustedes van a ser salvos siempre y cuando retengan. Y ahí la palabra clave es retengan. Retengan no es solamente escucharla y estar de acuerdo o aprendérsela como si fuera un versito que repetimos de memoria. Tampoco es una cuestión emocional por un mensaje persuasivo que estoy escuchando, pero que luego actúo como si nunca lo hubiera escuchado. Hay gente que viene a la iglesia o escucha el mensaje y llora y dice, sí, Señor, creo en eso. Y a los 2 minutos está comportándose como siempre se comportó toda su vida. ¿En qué retuvo eso que le emocionó tanto, que sacudió su corazón? Eso no es retener la palabra. Hay muchos que escuchan, asienten con su cabeza, meditan incluso en eso, pero después siguen como si nada. Eso no es lo que produce salvación. Lo que produce salvación es ¿qué? Retener la palabra. ¿Qué es lo que produce salvación? Retener la palabra. A veces, sobre todo con los niños o gente adulta también. ¿Qué celebras en Semana Santa? Que Cristo murió por mis pecados y que resucitó. ¡Wow! Muy bien, lo has dicho perfecto. ¿Y qué celebras en Semana Santa? Que Cristo murió por mis pecados y que resucitó. Pero termina siendo como un versito que digo. Como algo que sale solito, como ponerle play. Cristo murió por mis pecados y resucitó. Pero esa verdad no afectó tu corazón. Esa verdad no te convenció. Esa verdad no tocó lo más íntimo de tu ser. Y entonces la estás reteniendo, pero en tu memoria. No la estás reteniendo en tu corazón. Retener la palabra tiene más bien que ver con practicarla, con dejar que esa palabra transforme tu vida. También significa permanecer firme en ella, perseverar, aferrarse a esa palabra. Estás reteniendo la palabra cuando ella influye y es base de tus decisiones y acciones. ¿Cuándo estoy reteniendo la palabra? Cuando tengo que tomar una decisión difícil y busco a Dios y le pido guía. Cuando tal vez tengo opciones entre hacer el bien y hacer el mal. Retengo la palabra cuando viene a mi mente ese pasaje, cuando siento ese sacudón en el corazón que me dice, o mi conciencia me dice, hace el bien. Ahí estoy reteniendo la palabra. Cuando retenés la palabra, es cuando de ella aprendes a discernir la voluntad de Dios y te alejas del pecado. Nadie cristiano que retiene la palabra va a ir a pecar deliberadamente. Nadie que es cristiano va a decir, sí, yo hoy podría ir a la iglesia, pero mejor me voy a drogar. Pero creo en Jesús, Jesús murió y resucitó. Me sé el versito. Pero en el momento de la decisión decido por el pecado.
Eso no es retener la palabra. Y mirá lo que dice la Biblia. Son salvos siendo que retengan la palabra. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que esa palabra debe sacudirte, debe tocar tu corazón, y esa palabra tiene que producir un efecto. No estoy hablando de que no es retener la palabra cuando pecaste. Podés retener la palabra y pecar. Puede pasar. Pero ¿qué va a hacer? Ese pecado te va a quebrantar el corazón. Vas a llorar amargamente. ¿Se acuerdan de Jesús? Del apóstol Pedro, cuando negó a Jesús. Él retenía la palabra, pero en el momento crítico pecó. Negó a Jesús, hasta insultó. Pero cuando cayó en cuenta, esa palabra que había retenido, ¿qué provocó? Que él llore amargamente. Que él deteste haber cometido ese pecado. Porque a veces ponemos la excusa, ¿no? Bueno, después le pido perdón a Jesús y ya está. Bueno, después ya veré, Jesús me perdona. No, ahí no estás reteniendo la palabra. Cuando uno peca, tiene que producir un dolor tan intenso que tenés que correr a los pies de Jesús y decirle: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados una vez más, te fallé. Seguí trabajando en mi vida, perfeccioname. No quiero ser igual. Eso quiere decir que la palabra está trabajando en tu interior, porque la estás reteniendo. Dice el Salmo 119, versículo 11: he guardado tus palabras en mi corazón. Esta palabra guardado tiene el mismo sentido que retener. He guardado tus palabras en mi corazón para... Fíjense, un para. O sea, tiene una función el guardar la palabra en el corazón para no pecar contra ti. Los cristianos nos tendríamos que caracterizar, y pongo tendríamos porque lamentablemente no siempre es así. Nos tendríamos que caracterizar porque son personas que pecan poco. ¿Por qué? Porque retienen la palabra de Dios en su corazón. De afuera les tendríamos que dar bronca a todo el mundo porque no pecamos. ¿A cuánto les pasó que por no pecar se enojaron con uno? ¿Cómo no va a venir a tomar con nosotros? Ahora sos santito, y ahí nos dan con un caño, ¿no? A mí me profetizaban, me decían el pastorcito cuando yo era chiquito. Yo ni idea tenía que iba a terminar siendo pastor. Ahí me profetizaban, pero me lo decían despectivamente. Tal vez a vos te dijeron otras cosas. Qué bueno si te insultan o te dicen cosas malas por retener la palabra de Dios. Jesús dice que ellos son bienaventurados. Amén. Tengo que guardar con un propósito. ¿Cuál es mi propósito de guardar la palabra de Dios? No pecar. Si la buena noticia es que el Evangelio produce perdón de pecados, salvación, pero no cambia tu comportamiento, no te transforma, no te vivifica, dice el pasaje que creíste en vano. Porque es muy fuerte lo que dice ahí. Perdiste el tiempo. Te aprendiste muchos versitos, muchas canciones, te aprendiste pasajes de la Biblia de memoria, pudiste decir amén y gloria a Dios en los momentos apropiados, pero no sirvió para nada. Porque no guardaste la palabra. Es importante esto y es muy fuerte. Lo que está diciendo es, si vos sos un religioso cristiano, no te va a ayudar en nada, estás perdiendo el tiempo. Si vas a hacer algo, tenés que ser cristiano. Tenés que guardar la palabra. La noticia de que Jesús murió para perdón de tus pecados y resucitó al tercer día es la mejor noticia que podés escuchar, porque por ella podés alcanzar salvación. La Biblia nos enseña que todos necesitamos salvación. Todos necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque todos pecamos. La cruda verdad es que vos y yo hemos pecado y eso nos separó de la gloria de Dios, haciéndonos merecedores del infierno y de la perdición eterna. El mensaje de la cruz es un mensaje de amor. No importa lo que hayas vivido, no importa cuánto te alejaste de Dios, no importa los caminos que transitaste.
Jesús murió por vos. Y si vos pones tu fe en Jesús, serás salvo y Él te dará una nueva vida. La única manera de limpiar nuestro pecado es con esa sangre que Él derramó en la cruz. Fue un sacrificio de sangre por medio de la muerte. Vos y yo merecemos morir a causa de nuestro pecado, pero Jesús se entregó voluntariamente para morir. Desde ese pesebre en donde nació Jesús, Él vino para morir en esa cruz, porque Él no vino para vivir simplemente una vida perfecta o dar lindas enseñanzas. No vino para eso. Él vino para salvarte, porque tu buen comportamiento no te salva, tus buenas acciones no te salvan, porque el pecado ya está acá adentro y ese pecado merece la muerte. Él vino para morir en tu lugar y es lo que te da perdón. Esa es la buena noticia. Su resurrección es el hecho más maravilloso que muestra la victoria de Jesús sobre la muerte. Retener la palabra es recibir esa palabra con fe. Recibir esa palabra con fe. ¿Cuántos pueden decir acá, yo recibo la palabra con fe? Es humillarte ante Dios con arrepentimiento y pedir que el poder de la resurrección te levante dándote nueva vida. Y lo último que quiero decirte es que el Jesús resucitado quiere revelarse a tu vida. Este Jesús que resucitó quiere revelarse a tu vida. Leamos el versículo 5, 6 y 7 de 1 Corintios 15. Dice, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Sigue un poquito más el pasaje y dice que también se le apareció al apóstol Pablo. Dice casi como un abortivo. Al final le aparece también ya estando en el cielo. Jesús habiendo ascendido se presenta a Pablo para encomendarle la misión de predicar al pueblo no judío. La resurrección es un hecho histórico. Más de 500 personas, aparte de los apóstoles, lo vieron resucitado y testificaron que Jesús resucitó. Esto es maravilloso. Jesús resucitó y muchos lo vieron. Está registrado en la historia. Aún historiadores no cristianos registraron que Jesús había resucitado. Aún luego de ascender, se le presenta a Pablo y le da la misión de predicar al pueblo no judío. Y él también quiere mostrarse a tu vida. Jesús no es un personaje histórico solamente, porque Él está vivo. Él quiere manifestarse a vos. Él quiere que vos sepas que está vivo, tengas una experiencia con Él, que tengas esa experiencia real con Jesús resucitado. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, la Biblia también lo llama el Espíritu de Cristo. Y Él quiere venir a habitar en tu corazón, que sientas su presencia y experimentes su poder trabajando en tu vida. No hay nada más precioso que ver los cambios que se producen en una persona, que el Espíritu Santo está trabajando en ella. No hay nada más hermoso. A nosotros como pastores nos toca, aparte de ese privilegio, ver la transformación que van recibiendo las personas cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, cuando esa palabra la reciben con fe y la guardan en su corazón y se van produciendo cambios maravillosos. El Jesús crucificado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el Jesús resucitado es el León de la tribu de Judá. Aleluya, que vivifica y te da poder para vencer en cada situación. Él es el Cordero y el León. Qué tremendo. En 3 días Él manifestó su posición de Cordero.
El cordero era aquel que se llevaba al sacrificio para perdón de pecados, se lo sacrificaba en un ritual judío. Dios había establecido que la única forma de purificarte era a través del derramamiento de sangre. Y ahí se tomaba un cordero sin mancha, se lo sacrificaba en el altar. Y después volvías a pecar y necesitabas otro cordero. Y volvías a pecar y otro cordero. Y una vez al año se hacía una gran ceremonia donde se pedía perdón por el pecado de todo el pueblo. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz fue sacrificado este Cordero Santo para ser perdonado vos y para ser perdonado yo. Pasaron 3 días. Jesús se levanta de entre los muertos con poder. Ahí no se levantó el Cordero. Ahí el que se levantó es el león de la tribu de Judá, el poderoso, el resucitado, el victorioso, el que puede cambiar tu vida. ¡Aleluya! Si vos hoy entregás tu corazón a Cristo, Él va a enviarte al Espíritu Santo, este Espíritu de Cristo, y ya no vas a estar solo o perdido, vas a tener un destino y un propósito, tendrás vida eterna y una relación personal con tu Padre Celestial. Jesús se levantó de entre los muertos, Él está vivo, esta es la buena noticia, así que yo te animo, entregale hoy tu corazón al león de la tribu de Judá, al resucitado. Entregale tu corazón. Él quiere revelarse a tu vida. Y tal vez ahora, mientras estamos proclamando la palabra, vos estás sintiendo adentro como un golpe a la puerta de tu corazón, como un llamado. Ese llamado es entregarle tu corazón, guardar esta palabra en tu corazón, pedirle perdón a Dios por tus pecados, volverte a Él, dejar que esa sangre derramada limpie tu corazón, te santifique, te haga justo ante el Padre para poder acercarte a este Dios santo con toda libertad. Yo te invito a que le entregues tu corazón en esta mañana. Yo te invito a que si vos ahora estás diciendo, wow, yo conozco mucho de la Biblia, conozco mucho de Jesús, pero siento que no estoy guardando su palabra, que tomes una decisión en esta mañana. Guarda su palabra para no pecar contra Dios. Guarda su palabra. Si vas a aprenderte versículos de memoria, que sea para que esos versículos trabajen en tu interior y vayan purificándote, vayan dándote convicción para no pecar más. La voluntad de Dios es que no peques. La voluntad de Dios es que día a día te vayas pareciendo un poquito más a Jesús. Pero no vas a poder hacerlo si el Espíritu Santo no está en tu interior, porque Él es el que te va a fortalecer, Él es el que te va a enseñar, Él es el que va a trabajar en tu corazón para que lo puedas lograr. Así que vamos a orar. Si vas a entregarle tu corazón en esta mañana, te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás. Y aún si vos ya tenés a Jesús en tu corazón, tenés el Espíritu de Cristo en ti, que hoy puedas meditar y decir, Señor, gracias. Gracias por la cruz. Gloria a ti por tu resurrección. Y mientras estamos orando, vos adores a Dios y tomes un compromiso serio con Él. De decir, Señor, yo voy a guardar tu palabra todos los días de mi vida. Vamos a orar. Repetí estas palabras conmigo si quieres entregarle tu corazón. Padre Dios, gracias por enviar a Jesús a esta tierra para salvarme de mis pecados. Yo no tenía esperanza. Yo no tenía salida. Yo no tenía fuerzas. Pero enviaste a Jesús, que es la esperanza de salvación del mundo, que es el poder más grande para salvación. Reconozco que Él murió en la cruz. Y al derramar su sangre, Él me ofrece perdón.
Él me ofrece perdón. Me arrepiento de todos mis pecados, Me arrepiento de todos mis pecados. mis maneras de pensar equivocadas, Y maneras de pensar equivocadas. mis sentimientos corrompidos Mis sentimientos corrompidos. y mis malas acciones. Y mis malas acciones. Te pido perdón. Te pido perdón. Me duele el corazón Me duele el corazón por todos los males que hice, por todos los males que hice. pero ahora me alegro Pero ahora me alegro porque tú lo pagaste porque tú lo pagaste en la cruz. en la cruz. Límpiame, Límpiame, sáname, sáname, hazme una nueva persona. hazme una nueva persona. Hazme hijo de Dios. Hazme hijo de Dios. Dios Padre, Dios Padre, quiero que anotes mi nombre quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Quiero seguirte, Quiero seguirte, obedecerte obedecerte y adorarte. y adorarte. Dame de tu Espíritu Santo Dame de tu Espíritu Santo para poder ser para poder ser un buen hijo tuyo. un buen hija tuyo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Si vos hiciste esta oración por primera vez, si vos le estás entregando hoy tu corazón a Él, ahí te animo, poné un mensajito en el chat, ahí donde estás, en Facebook o en YouTube, ponenos un mensajito que